Muy buenas noches, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien pues, al ver este video. Gloria a Dios porque Dios nos permite comunicarnos de una u otra manera. Bueno, en esta hora, precisamente hoy es miércoles 2 de marzo. La hora son las 9:20 de la noche. Estoy sentado pues en una parte céntrica de la ciudad, directamente en las torres de Bomboná, como pueden apreciar. Bueno, estaba aquí sentado meditando, mirando ciertas cosas en las redes. El problema que hay en el conflicto bélico que generó Rusia. Bueno, a raíz de eso estaba meditando en las cosas del Señor, en la situación mundial. No solamente la situación mundial que está viviendo el mundo entero en lo literal, en lo físico, sino la situación mundial en lo espiritual, aún dentro de la iglesia. Entonces me venía a la mente una palabra que está en Mateo capítulo 24, versículo 12. Me venía esa palabra a la mente y yo sé que no es casualidad, no es casualidad. La quiero leer antes de orar, hacer una breve oración y que escuchemos una canción de Jesús Adrián Romero. Dice así el versículo, Mateo capítulo 24. Versículo 12. Allí hay una palabra que dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra, me confrontaba ahorita aquí sentado en una banca en la que estoy, en este lugar. Me confrontaba esa palabra, me hablaba como digámoslo, hacia el corazón y me quebrantó acá sentado. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Y esto ya está ocurriendo. Sabemos, y creo que hasta obvio debe de ser, que está ocurriendo fuera de la iglesia. Pero lo más triste es que está dentro de la iglesia. El amor de muchos se enfriará dentro de las iglesias. El amor de muchos ya está frío, ya se ha enfriado el amor de muchos. El amor al prójimo. El amor al prójimo significa el hermano. El amor al hermano se ha enfriado. Estamos en un tiempo en el que los unos a los otros, como dice por allá en Gálatas, que nos queremos morder los unos a los otros. Y es porque dentro de la iglesia, estoy hablando primeramente para la iglesia, para el pueblo de Dios, para los practicantes, para los que decimos somos el cuerpo de Dios, somos hijos de Dios,
somos la familia de Dios, fuimos engendrados por Dios. Para esa clase de personas estoy hablando en este momento. Y es de que dentro de las iglesias, por allá hay una palabra en el libro de Gálatas, dice que nos mordemos los unos a los otros. Y esto es cierto, es totalmente cierto. Y es por causa de la maldad. Es por causa de haberse multiplicado la maldad, aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de la iglesia del Señor. La maldad está multiplicada. Y por tanto, el amor de muchos se enfriará. Yo vuelvo y leo el versículo. Mateo capítulo 24, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad. O sea, el motivo fue ese. El motivo es haberse multiplicado la maldad, tanto en los hombres como en las mujeres. Dice, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado entre los unos con los otros. No es sino ver que el hermano falle, caiga e inmediatamente pareciera que el hermano andara con las piedras ya listas en las manos para acabarlo de rematar. Esa era la palabra que me venía a la mente, por lo que se está viendo en la tierra, en el mundo, por estas guerras, por el desamor, por haberse multiplicado la maldad. Entonces están aconteciendo cosas catastróficas en el mundo, en la tierra. Por haberse multiplicado la maldad, entonces el hijo mata al hermano y mata a la madre por quedar con una herencia. Por haberse multiplicado la maldad, entonces dentro de los hogares es una batalla campal. Por haberse multiplicado la maldad, aún, escuche, aún, entonces los hijos muchas veces aborrecen al padre o a la madre por haberse multiplicado la maldad. La misma madre entonces echa a su propio hijo a la basura, en una bolsa de basura, y lo tira y lo bota cuando no lo quiere tener. Por haberse multiplicado la maldad, entonces ya las leyes ya han legislado de que entonces sí al aborto, y esto es un crimen más, es algo que Satanás ha querido. Satanás siempre se ha levantado contra los bebés, contra los niños, siempre en la historia, siempre ha sido lo mismo Satanás, y por haberse multiplicado la maldad, entonces muchas veces estamos dentro de la iglesia y los unos a los otros, de pronto algunos por X o Y razón está indiferente con el otro hermano, cuando antes caminaban juntos, se reían juntos, comían juntos. Muchas veces esto se ha incrementado dentro de las iglesias, o no le hablan al hermano porque ven que el hermano está progresando en algo, no le hablan al hermano porque le tienen cierta envidia, y quizás el hermano ajeno a que esa otra persona le aborrece, de pronto le tiene rabia, le tiene envidia, y todo esto es por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, entonces ya vemos que los niños, aún niños, diría que aún niños pasan de la mano, hombre con hombre, mujer con mujer, en lugares como este en el que estoy, muchas veces besándose, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y en otros tiempos, cuando yo estaba joven, en esos tiempos esa clase de cosas no se veía. Uno sí veía unos cuantos homosexuales en el barrio, pero no los veía cogidos de la mano con nadie, pero no los veía uno en esa clase de cosas en la calle. Uno sabía que harían sus cosas, sus maldades, sus cosas horrendas ante los ojos de Dios, de pronto escondidas, pero esto no se veía en las calles como hoy en día nos pasan por encima. Todo esto es por haberse multiplicado la maldad,
por haberse multiplicado la maldad. Entonces la misma mamá ha operado a su propio hijo, volviéndolo como si fuera una mujer, y nunca jamás será una mujer. Pero esto está ocurriendo en la tierra por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad hay una mortandad de COVID, a través del COVID en la tierra, por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, entonces hay una guerra en Ucrania. Por haberse multiplicado la maldad, hay una mortandad. Esta mortandad que está sucediendo en el mundo, sea a través de la guerra, sea a través de las pestes, de las enfermedades, sea a través de cáncer, de SIDA, escúcheme, por haberse multiplicado la maldad, sea lo que está viniendo a la tierra, las muertes a través de la violencia que está viniendo a la tierra, por haberse multiplicado la maldad, es la razón, esa es la razón, esa es la raíz del asunto, esa es la raíz del problema. Pero yo no creo que todo esto está sucediendo por encima de Dios, porque realmente no hay un encima de Dios, no existe un encima de Dios, nada ocurre por encima de Dios, es porque Dios lo ha permitido. Yo creo que lo que está ocurriendo en la tierra está escrito en la palabra del Señor, yo lo creo. Yo creo que está escrito lo que está ocurriendo, todas estas catástrofes, estos fenómenos que se están viendo aún en el clima. Esto es por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la maldad. Es que están sucediendo cosas que en otros tiempos no se veían. Estos catástrofes naturales que han venido ocurriendo, es por haberse multiplicado la maldad. Ese es el meollo del asunto, esa es la razón. Pero resulta que cuando empezó el COVID, yo miraba en las redes de que mucha gente que le ha dado siempre la espalda al Señor, que siempre han mostrado poco interés hacia Dios, de qué piensa Dios, de qué dice Dios, de lo que hacen, de cómo viven, poco les interesa esa clase de cosas. He visto en las redes que por el tiempo donde empezó esta pandemia del COVID, que en el mundo entero empezó como un temor muy grande, como un terror hacia esa enfermedad. En las redes sociales se mandaban muchos versículos bíblicos, se mandaban como palabras como de fe, personas que uno sabe que para ellos es hasta ridículo de pronto ir a mantener orando, mantener leyendo la palabra del Señor. De pronto sienten que es ridículo, pero en esos días uno veía a esa clase de personas porque uno les conoce más o menos, y uno veía en esos días pues de que en esos días sí acudían a Dios, sí acudían a la palabra del Señor, sí acudían a versículos bíblicos, pero uno sabe, uno con el trasegar del tiempo, uno ya va conociendo cómo es el ser humano, que es algo ficticio. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 29, versículo 13, si no estoy mal, dice la palabra del Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así muchas veces está primeramente la iglesia del Señor, los hermanos, las hermanas, declarando palabra muchas veces que pareciera que a través de esa palabra que están declarando se estuvieran mostrando como muy espirituales, cuando uno ve que son personas que de espirituales no tienen nada, cuando uno ve que son personas que ni oran, que son personas que ni ayunan, que son personas que ni leen Biblia, que son personas que escasamente van de vez en cuando a un culto, escasamente, y con eso creen que ya cumplieron, como cuando en otros tiempos nosotros íbamos a misa, que creíamos que ya cumplimos porque fuimos a misa. Así muchas veces dentro de las iglesias está ocurriendo tal cual, está ocurriendo todo esto, y todo esto es por causa de que
dice, por haberse multiplicado la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, la iglesia anda mal, anda coja. La iglesia anda muchas veces declarando palabra que muchas veces la iglesia no vive, muchas veces declarando palabra que solamente está en la memoria y en la boca. Pero déjenme decirle una cosa, que la palabra del Señor, escúcheme, tiene boca y tiene pies, que la fe también en Jesucristo tiene boca y también tiene que tener manos y tiene que tener pies. No sé si me hago entender, que cuando nosotros tenemos fe en el Señor, tenemos que mostrar por hechos, con hechos, que tenemos fe en el Señor, que conforme a lo que hablamos, así hacemos, así andamos, conforme a lo que hablamos. Lo que quiere el Señor es que nosotros no seamos oidores olvidadizos, como dice el libro de Santiago, sino hacedores de la palabra del Señor. Es lo que quiere Dios. No solamente que estemos hablando y decretando palabras y diciendo palabra que sí es de Dios. Y yo no estoy diciendo que sea mal o que sea pecado o que esté mal de que nosotros hablemos la palabra del Señor. No está mal, pero sí está mal cuando hablamos y no hacemos. Pero sí está mal cuando nosotros hablamos y decretamos palabra del Señor y no la hacemos y no la cumplimos y no la vivimos. Eso es un engaño, uno de los muchos engaños de Satanás. Ese es uno de los engaños de Satanás en estos últimos tiempos, y está dentro de las iglesias a través de personas que solamente saben enviar a diestra y a siniestra versículos y versículos. Se dan cuenta que un hermano tiene un problema, inmediatamente le mandan un montón de versículos, y cuando uno mira, la persona que está enviando ese montón de versículos es una persona que ni siquiera va a un culto, es una persona que ni siquiera ora, es una persona que ni siquiera lee Biblia, es una persona que ni siquiera ayuna, es una persona que solamente tiene la palabra en la boca, es una persona que solamente de labios honra al Señor. Le digo algo, por haberse multiplicado la maldad, es que el amor de muchos se enfriará. Y esto está primeramente dentro de la iglesia. La palabra del Señor dice en el libro de Timoteo, dice que la iglesia, usted y yo, somos columna y baluarte de la verdad. Usted y yo somos la columna. Oiga, ¿qué es la columna? La columna es la que sostiene todo el cuerpo. La columna es la que sostiene, digámoslo así, un edificio. Las columnas son las que, como esa columna que estamos viendo atrás de mí, así, esa columna es para sostener. Asimismo, la palabra del Señor dice en Timoteo que la iglesia, usted y yo somos la iglesia. Dice la palabra del Señor allí que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos los responsables de transmitir la verdad en esta tierra, de mostrar la verdad en esta tierra, de manifestar la verdad en esta tierra. Hay que manifestarla no solamente de palabras, sino de hecho. Hay que mostrar a Cristo no solamente de palabras, sino de hecho. Escúchenme, como les decía ahorita, y en esta semana hablaba con unas personas, creo que fue el día de ayer, hablaba con unas personas sobre la fe y les decía, la fe no es estar declarando. La fe no es estar declarando palabra. Hay gente que piensa que por estar declarando palabra entonces todo se va a cumplir. Hay gente que piensa que por estar declarando palabra es como si estuvieran frotando la lámpara de Aladino. No es así, no es solamente declarando palabra. Vuelvo y repito y no me malinterpreten. Yo no estoy hablando que declarar palabra sea malo. Yo no estoy declarando que no estoy diciendo que declarar palabra sea del diablo, que sea malo. Eso puede ser parte de la fe, pero no es la fe en pleno. La fe tiene pies y tiene manos. La fe no solamente tiene boca para estar declarando palabras. La fe tiene manos y tiene pies. Quiero decir con esto que la fe sin obras es muerta, que tenemos que obrar conforme a lo que creemos. La palabra del Señor dice en primera de San Juan capítulo 2 versículo 6, dice allí, el que dice que está en él
debe andar como Él anduvo. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, dice que la fe sin obras es muerta, es muerta. Si nosotros estamos hablando y declarando palabras de fe, pero en sí no tenemos obras, le digo algo, la fe de quien esté viviendo en esa forma es muerta. Y muchas veces la iglesia del Señor está en esa situación, está en esa posición, está pasando, está viviendo una vida de ese modo, y esa no es la vida a la que el Señor nos manda o nos ha llamado a vivir. No es en esa forma, no es en ese modo. Les digo en el amor del Señor que lo que quiere el Señor es que no se apague el amor que Él nos ha dado. Y para que el amor que Él nos ha dado no se apague, tenemos que apartarnos de todo lo que sea malo, tenemos que ser sensibles, tenemos que volver a esa sensibilidad con Dios, tenemos que volver otra vez nuevamente a ser sensibles y a obedecer la palabra del Señor, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra del Señor. No podemos caer en lo mismo que está este mundo. Yo les voy a contar de pronto a manera de testimonio, les voy a comentar algo. Cuando yo y otras personas pues que conocí, estábamos en la cárcel de Bellavista. Resulta que allá en la cárcel, aquí en Colombia, se celebra el mes de un ídolo que se llama el mes de la Virgen de las Mercedes. La Virgen de las Mercedes supuestamente es dizque la madre de los reclusos. Por lo tanto, en ese mes en las cárceles hacen fiestas. En ese mes en las cárceles hacen comidas muy especiales en conmemoración a esa Virgen de los reclusos, que así es llamada, la Virgen de las Mercedes. Y por esos días, siempre en la cárcel Bellavista, siempre como resultado de esa fiesta pagana, de esa fiesta que no es de Dios, de esa fiesta que es del diablo, escúcheme en esto, a causa de esa fiesta, siempre cuando terminaba la fiesta, siempre había 1, 2 o 3 muertos en la cárcel Bellavista. Siempre mataban a alguien al final de esa fiesta, siempre era lo mismo. Y por ese tiempo nosotros, la iglesia, cuando yo ya me convertí al Señor, cuando ya me entregué al Señor, ya me empecé a juntar con pura gente que de oración, de ayuno, y estas personas, yo recuerdo que se ponían a llorar y me enseñaron. No me enseñaron en un tablero, pero me enseñaron con su testimonio, con su proceder, porque estas personas se ponían a llorar cuando se daban cuenta que hubo un muerto, que mataron a alguien, que violentamente alguien murió, y ellos sabían que era el resultado de esa fiesta pagana, que era el resultado de esa fiesta que en sí era del diablo. Y escúcheme, ellos eran hombres tan entregados, tan espirituales, que ellos se echaban la culpa. Ellos echaban la culpa de ese muerto, de esos muertos. Ellos decían, esto fue por culpa nuestra. Yo no entendía hasta que un día escuché a 2 hablando y ellos decían, fue por culpa nuestra, porque nos descuidamos en oración. Fue por culpa nuestra, porque fuimos indiferentes al Señor en los días de esa fiesta, porque oramos poco, porque ayunamos poco, porque no nos anticipamos a lo que el enemigo pretende hacer en esta cárcel, en este lugar, porque nosotros, el pueblo de Dios, somos los llamados a adelantarnos al enemigo, a pelear la buena batalla de la fe.
escúcheme en esto, lo que quiere Dios es que nosotros nos apartemos de lo malo, que nos apartemos del pecado y que nosotros seamos esas personas idóneas para transmitir a Cristo a la humanidad, para que la humanidad vea a Jesucristo. Pero muchas veces la humanidad en la iglesia no ve a Jesucristo, en nosotros la humanidad muchas veces no ve a Jesucristo, nos ve a nosotros muchas veces hablando como el mundo habla, actuando como el mundo actúa, muchas veces haciendo lo que el mundo hace, nosotros también lo hacemos. Muchas veces, escúchenme en esto, nosotros nos parecemos más al mundo que otra cosa, no nos parecemos muchas veces a Jesucristo ni al cristianismo, nos parecemos más bien como al mundo, y es por causa de haberse multiplicado la maldad que el amor de muchos se ha enfriado, y por esa causa es que suceden muchas cosas en la tierra. Y nosotros, la iglesia, espero que esto me lo entiendan en lo espiritual, somos los responsables de lo que está pasando en la tierra. Yo no sé si usted está entendiendo esto en lo espiritual, pero somos los responsables de lo que pasa. Yo creo que debemos de sentir esa carga, debemos de sentir esa responsabilidad de lo que está pasando en la tierra. ¿Por qué? Porque siempre debemos decir, me faltó más oración, me faltó más ayuno por la humanidad, me faltó más guerrear, batallar, pelear la buena batalla de la fe por la humanidad. Es lo que quiere Dios, mientras que estamos ocupados. Mire, la iglesia del Señor vive ocupada en sus propios planes, en sus propios proyectos, en sus propios caprichos, a su propio antojo está viviendo la iglesia del Señor. Mire, muchos hermanos y hermanas llevan un evangelio fingido, es como un fingimiento. La palabra del Señor dice que muchos iban con él, dice, pero que en sus corazones, dice que se habían vuelto a Egipto. Eso está en el libro de Hechos, si no estoy mal, capítulo 7, ahí encuentra esa palabra. Dice que en sus corazones se habían vuelto a Egipto. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces es de palabra que estamos con Él, pero nuestros corazones no están con el Señor. Muchas veces nuestro corazón está simplemente en hacer plata, y por eso no tenemos tiempo para Dios. Muchas veces para el Señor no hay tiempo. Muchas veces para dedicarle al Señor espacios de tiempo no los hay, porque estamos en nuestros propios planes, en nuestros propios proyectos. La palabra del Señor dice en el libro de Isaías capítulo 55, usted encuentra una parte allí que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Por causa de nosotros andar en nuestros propios planes, y le metemos toda nuestra fuerza a nuestros propios planes. Escúcheme, a planes que quizás Dios no me ha puesto. Dentro de esos planes no me ha puesto a que yo me sacrifique por esos planes. Por eso dice así la palabra del Señor allá en esa parte de Isaías capítulo 55. Dice allá, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, ha dicho Jehová. Escúcheme, lo que está diciendo el Señor es que a veces nosotros andamos en planes, en unos pensamientos, le metemos la fuerza, le metemos el tiempo, le metemos todas las ganas a esos proyectos, a esos pensamientos, pero no son ni los proyectos de Dios ni los pensamientos de Dios. Y lo que Dios quiere que entendamos es que Dios tiene unos pensamientos y unos planes mayores, porque son planes, aunque son planes eternos. Pero Satanás quiere que usted no ponga la mirada en esos planes, que ni siquiera los conozca. Yo sé que muchos que van a la iglesia no saben ni siquiera cuáles son los planes que tiene Dios, cuáles son los propósitos que tiene Dios con su vida. Escúcheme, y muchas veces ni lo saben ni les interesa saber cuáles son los planes o los propósitos que tiene Dios con ellos, porque lo único que les interesa es solamente meterle toda la fuerza, todo el tiempo a sus propios proyectos, sus propios planes, que son planes y proyectos terrenales,
que son cosas que se van a quedar acá en esta tierra, en este mundo. Pero le digo algo, muchas veces es porque el amor al dinero. La Biblia dice que esa es la raíz de todos los males. El amor al dinero, el dinero no es malo, pero cuando una persona deposita su amor en el dinero, entonces ya es el dinero y los planes son enfocados todos por ese lado, y ya le dicen a Dios, no tengo tiempo. Ya le dicen a la palabra del Señor, no tengo tiempo. Ya le dicen a la oración, no tengo tiempo. Ya le dicen al Espíritu Santo, no tengo tiempo. No tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para ayunar, no tengo tiempo para orar. Cuando van a acostarse, oran, pero oran ya después de que se llenaron de redes sociales, cuando se llenaron de lo que ven en la televisión, ya cuando están cansados, ya que los ojos se les están apagando, se arrodillan a orar, dicen 4 o 5 palabras, una oracioncita de 3, 4 minutos, ya están cansados y se echan a dormir. Le digo algo, eso no es la vida espiritual, eso no es la vida sana de una persona que milita, de una persona que pelea la buena batalla de la fe, de una persona que adora al Señor en espíritu y en verdad. Esa palabra, esa forma de vivir el Evangelio no es verdadera, es ficticia, es falsa, es algo que de esa manera le estaríamos dando migajas al Señor. La palabra del Señor habla en el libro de Malaquías, leas el libro de Malaquías. Casi todo el libro de Malaquías, Dios está enojado. De hecho, termina el último versículo, Dios enojado. Y empieza enojado y termina enojado. Le digo algo, y está enojado es con el sacerdote, con los sacerdotes, con el sacerdocio. Está enojado el Señor porque al Señor le estaban dando las migajas, le estaban dando el tiempo que le sobraba, el tiempo mínimo. Le estaban dando migajas, le estaban dando las ofrendas más malas, le estaban dando el cordero enfermo, el tuerto, le estaban dando el cojo, la perniquebrada, le estaban dando esa clase de ofrendas al Señor, lo que les estorbaba, lo que les sobraba. Con Dios no es así. ¿Sabe por qué estamos así muchas veces en la iglesia? Porque el amor de Dios se ha enfriado en el ser humano, y Dios no quiere que el amor de Él se enfríe en nosotros. Dios quiere que nosotros volvamos a encendernos. La palabra del Señor dice por allá en el libro de Apocalipsis capítulo 2, Dios le reconoce a una iglesia, le dice que usted ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, le dice un montón de cosas, dice que has mirado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, una persona que aún tenía discernimiento, y Dios le reconoce muchas cosas buenas, pero al final le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Escúcheme, por haberse multiplicado la maldad, aún dentro de las iglesias, por haberse multiplicado la maldad en los siervos, en las siervas, por haberse multiplicado la maldad, el amor hacia Dios, el amor hacia las cosas de Dios se ha perdido, se ha acabado, se ha venido apagando en la iglesia, en los hermanos. ¿Qué va si la iglesia está en esa forma? ¿Qué vamos a esperar del mundo? ¿Qué más vamos a esperar del mundo? Guerras. Vamos a esperar del mundo que el hijo mate a la mamá y mate al papá o al hermano, o que los maten por plata. Escúcheme, eso es lo que está sucediendo en esta tierra. Lo que está sucediendo en esta tierra es por causa, escúcheme, de la maldad. Y en sí la iglesia también tiene culpa. ¿Por qué? Porque la iglesia clama poco, porque la iglesia tiene poco al Señor, porque la iglesia es muy poco lo que clama, porque la iglesia le da migajas de oración al Señor. Y solamente cuando la iglesia muchas veces se arrodilla a orar es por a su conveniencia, se arrodilla a orar es para que Dios le dé, y le dé el negocio que quiere, para que le dé los zapatos que quiere, para que le dé el teléfono que quiere, para que le dé puras cosas terrenales. ¿Sabe por qué? Porque así está la iglesia, carnal, terrenal, una iglesia que no está mirando hacia los cielos, sino hacia la tierra, que está enfocada en lo de la tierra y no en lo de los cielos. Escúcheme, y es por haberse multiplicado la maldad aún dentro de las iglesias. Por eso, en el amor del Señor, yo les pido a los que estén viendo este video que conozcan de la palabra del Señor. Escúcheme, dice allá en Apocalipsis 2, dice la palabra del Señor, dice que
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, arrepiéntete, mira de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sabes a qué se refiere? Mira de dónde has caído. Dios le está diciendo a aquella persona que en otro tiempo fue una persona de oración, fue una persona de ayuno, fue una persona entregada al Señor, fue una persona sensible, fue una persona que clamaba a Dios y le gustaba adorarlo en espíritu y en verdad. Le está hablando a esa persona, mire, usted ya cayó de allá, usted ya no es el mismo que oraba, usted ya no es el mismo que estaba a mis pies, usted no es el mismo, usted no es la misma persona que me amaba entrañablemente, que lloraba de amor por mí, usted ya no es el mismo. Por eso el Señor le está diciendo, mira por tanto de dónde has caído, cayó de esa espiritualidad, ya no es el mismo espiritual, ya no es la misma espiritual, ya no es la misma persona, ya está ahí simplemente por un cumplido, ya está ahí en las cosas del Señor solamente porque sabe que eso es el camino, pero no está en una forma verdadera como Dios manda, como Dios quiere. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor está sucediendo un estrago que Satanás está haciendo muy grande. Y lo que quiere Dios es que volvamos a Él, que nos afirmemos. Si es que no te dan ganas de orar, entonces dile al Señor que despierte. Hay una palabra por allá en el libro de Zacarías que dice allí, dice de esta manera, dice que Dios enviará espíritu de oración. Yo le digo al Señor, Dios, envía en mí espíritu de oración, envía ese espíritu de oración, porque a la verdad la carne no quiere orar. Jesús lo dijo cuando en el monte Getsemaní puso a orar a Pablo, a Pedro, a Juan y a Jacob. Les dijo que oraran por él, mientras él iba a orar más adelante. Cuando regresó, lo regresó viendo. 2 veces sucedió lo mismo, los encontró durmiendo, Como los encontró durmiendo, les digo, a la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Cuando dijo la carne es débil, se está refiriendo, la carne no quiere orar, la carne no quiere orar. Por eso tenemos que decirle al Señor, Señor, envía espíritu de oración a mi vida. Yo quiero ser aquella persona que clama, Señor. Yo quiero batallar, yo quiero pelear la buena batalla de la fe. Yo quiero, Señor, que ser esa persona, ese instrumento que tú uses, Señor, para hacer guerra espiritual, para orar por Ucrania, para orar para que Dios desarme los corazones de los unos contra los otros. Eso es la voluntad de Dios, que nos volvamos de esa manera, que seamos personas de oración, de ayuno, que seamos personas de guerra, personas que reprendamos, personas que batallemos, que peleemos la buena batalla de la fe en el Señor, pero que no permitamos que se multiplique la maldad dentro de las iglesias, que no permitamos que se multiplique la maldad en tu vida y en mi vida, que echemos fuera toda maldad. Lo que quiere el Señor es que seamos sinceros, que vivamos una vida transparente, que vivamos una vida sin hipocresías, que vivamos una vida como a Dios le place, a los ojos de Dios. Le digo algo, nosotros no nos podemos convertir en fariseos. Le voy a comentar, si no sabe, a los que no saben, les voy a comentar, los fariseos, eso lo ha usado la gente del mundo como una palabra queriendo decir de una persona traicionera, pero le voy a decir en sí que es fariseo en la Biblia. Fariseo en la Biblia es una doctrina, era una enseñanza, era una falsa enseñanza, era una enseñanza demasiado rigurosa referente al Evangelio, a la palabra del Señor. Y era una doctrina, era una religión, digámoslo así, o era una secta falsa, que hablaban la palabra. Usted puede leer Mateo capítulo 23 del 1 en adelante. El Señor Jesucristo le habló a los escribas y a los fariseos y les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y Jesús le dice a sus propios discípulos: mire, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Así nos hemos venido convirtiendo nosotros, la iglesia, diciendo pero no haciendo.
hablando de una fe con la boca, pero no con las manos ni con los pies. La fe del Señor también tiene manos y tiene pies. También tenemos que mostrar, escúcheme, nuestra fe por las obras. La Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ellos andan en una fe muerta. Ellos creen que Dios existe porque lo conocieron, lo han conocido. Ellos saben que Dios es todopoderoso. Ellos conocen la palabra igual que usted, igual que yo. Mucho más que usted y mucho más que yo. No nos alcanzamos ni a imaginar cuánto más conoce Satanás la palabra que usted y que yo. La conoce a profundidad. Y le voy a decir una cosa, la diferencia de Satanás al pueblo de Dios, que Satanás no obedece, es que Satanás es inclinado hacia el mal. Nosotros no nos podemos convertir en hijos del diablo, como Jesús le dijo en el capítulo 8 de San Juan a unas personas también que eran fariseos, y también el Señor les dice lo mismo. Vuestro padre es el diablo, les dijo el Señor Jesucristo, porque las obras del diablo queréis hacer. Nosotros no nos podemos convertir en hijos del diablo, porque nosotros somos hijos de Dios, y como tal nos tenemos que comportar como hijos de Dios, tenemos que hacer como hijos de Dios, tenemos que pensar como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios. Pero por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos dentro de las iglesias se ha enfriado, y han pasado años y tú has seguido en las mismas. Han pasado años y tú sabes que Dios te ha hablado, y tú sabes que Dios te ha dicho que no eres el mismo, que no eres la misma, el mismo que adoraba a Dios, el mismo que lloraba a los pies del Señor y se gozaba y se deleitaba en la presencia del Señor. No eres el mismo, no eres la misma. El Señor le dice a Adán, después de que Adán peca, el Señor le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No es que el Señor no supiera dónde está. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios todo lo sabe. Dios le está preguntando, es por ese hombre que lo adoraba. Dios le está preguntando, es por ese hombre que solamente sabía obedecer a Dios. Dios le está preguntando, es por ese hombre que no conocía el pecado. Dios le está preguntando, es por ese hombre que no practicaba el pecado. De eso le está preguntando el Señor. Dios les bendiga.